La opinión clara de los hechos, veraz, oportuna y sin sesgos. Este es nuestro editorial. Las elecciones presidenciales que se avecinan en nuestro país traen una serie de propuestas de quienes aspiran a esas dignidades. Claro, lo mismo que siempre ofrecen y que nunca se han cumplido. Esas son las propuestas. Hoy no veo una propuesta que nos garantice que vamos a tener un mejor país. Así las cosas, tendremos que escoger entre el mal menor. En definitiva, terminamos escogiendo una élite que se creerá dueña de la verdad e impondrá un modelo de país desde sus voluntades y lógicas, en donde no tendremos opinión los 17 millones de ecuatorianos o los un poco más de 13 millones de votantes. Porque en esta democracia los ecuatorianos solamente opinamos el día de las elecciones. El voto duro de cada candidato es el único voto seguro que actualmente tienen. Pero solo con el voto duro no se gana una elección. Y es un enigma para dónde irán los millones de votos blandos. El problema para los equipos de asesores de los candidatos presidenciales es que el 17% de los electores, esto es, 2.200.000 votantes, son personas que no tienen obligación de hacerlo. Y hay que conquistarlos para que vayan a votar. Es un reto. En esta franja están los menores de 18 a 16 años de edad, los mayores de 65 años, los discapacitados, los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Además, no menos del 50% de los electores son menores de 40 años. También deberán analizar estos asesores presidenciales el espejismo que representan todavía las redes sociales en el Ecuador. Solo para citar un ejemplo, en la última elección para alcalde de Quito, quienes ganaban en Facebook y en Twitter no llegaron ni siquiera al 7% de los votos, pero ganaban en redes sociales. Además, la pandemia es un elemento nuevo que no permitirá el trabajo casa a casa, ni las grandes ni las pequeñas manifestaciones y reuniones. Ahora, ¿qué le queda a los presidenciales para captar los votos y ganar elecciones? La disrupción. Repito, la disrupción, que es la ruptura brusca de algo. Dicho la morocha, tratar de patear el tablero. Ejemplo, la robótica hace algunas decenas de años fue una disrupción. Pateó el tablero de la electrónica. Hoy es otra disrupción la inteligencia artificial. Dejó a un lado la robótica, ya pasaste de moda, ahora todo es la inteligencia artificial. ¿Y por qué es disrupción? Porque cambia todo. Hay que volver a empezar. Este fin de semana que estuve reunido con mi familia, mi hijo Carlos Luis Andrade decía con mucho criterio que quien quiera ganar las elecciones 2021
deberá aplicar una disrupción en lo político. Disrupción en lo político. Que ya se lo ha hecho. Ya se lo ha hecho, pero no como disrupción. No se lo ha conceptualizado de esa manera. Y coincidíamos que el plantear un cambio de la democracia representativa Encontré esto en internet sobre por coincidíamos que el plantear un cambio. una democracia directa y digital sería un ejemplo de disrupción política. No solo para el Ecuador, sino para el mundo, por dos razones. Primero, porque es una propuesta diferente, es algo nuevo. Y segundo, porque tampoco significa regresión, es futuro. En conclusión, un nuevo futuro. Pero esta democracia directa debería ir acompañada de una aplicación digital. Por eso se llama democracia directa digital. Para que los ecuatorianos voten desde ahora, a través de los teléfonos celulares, por esa propuesta de democracia directa, si la quieren o no la quieren. Además, este mecanismo, o con este mecanismo, sí les puede permitir llegar a los 13 millones de electores del Ecuador con el mensaje de sus propuestas. Solo con una aplicación de los teléfonos celulares. No hay más gasto, no hay la millonada de gastos en consulta, todo es una aplicación en los teléfonos celulares. Y claro, los resultados que hoy obtengamos en esta pre-campaña y en la campaña no van a ser obligatorios en estos momentos. Pero de ganarse las elecciones con el marco jurídico y reglamentario adecuado, se volverá a votar para que sea obligatorio. Y no se gastarán las millonadas de dólares, porque será una consulta digital a través de un teléfono y el número de cédula. Vale recordar que el 2006 Rafael Correa ganó las elecciones porque utilizó en política la disrupción. Yo les decía que ya se había hecho. Pues este es un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes que declaró que no inscribiría, como en efecto no lo hizo, candidatos al Congreso Nacional? Porque a este Congreso se lo consideraba una cloaca. No lanzó candidato y ganó las elecciones presidenciales. Pateó el tablero. Tuvo propuesta. Hoy, y retomando el tema de las propuestas, hoy 2020, con el respeto que me merecen los partidos y movimientos políticos, ninguna candidatura presidencial genera sentimientos, ni de afectos ni desafectos. Son como el agua, inodoros, incoloros e insípidos. Salvo el voto duro que tiene cada quien, eso sí. Y el voto duro no alcanza para ganar la presidencia de la República, y eso lo sabe cualquier persona. El voto duro no te alcanza para ganar la presidencia de la República. Hoy el Ecuador está entrampado entre quienes quieren a Rafael Correa y los que no lo quieren o lo odian. Lo aman o lo odian. Estamos entrampados en eso. Pero ese no es el problema del país, pues. Es un tema, pero no es el problema de fondo del país. Ni tampoco el sinnúmero de propuestas generales que tienen los candidatos. Como por ejemplo, ofrecer más escuelas y colegios. Pregunto, ¿con qué dinero? ¿Cómo la van a hacer? Volver la mirada al campo. Pregunto, ¿cómo es eso?
Yo miro el campo y ya está. ¿O será como el dictador Rodríguez Lara, que juró sembrar el petróleo y después de casi 40 años todavía no vemos la cosecha? Porque sembró el petróleo solamente en Quito y en Pujilí, donde él. ¿O vamos a apoyar a los emprendedores? Y pregunto, ¿cómo vas a apoyar a los emprendedores? ¿Cuál es la fórmula mágica? Díganla. Si ni siquiera han conversado con los emprendedores, ni siquiera saben de los problemas que tienen. O la construcción de cientos de miles de viviendas que no las construyen nunca. Peor esa patraña de que se van a crear cientos de miles de puestos de trabajo. Cientos de miles de puestos de trabajo. Y es el sector privado, dicen unos, el que los va a crear. El sector privado que tanto aseguran que es el que va a resolver ese problema. ¿Sabe lo que necesitaría? Que se instalen 10.000 medianas industrias con 100 empleados cada una, solamente para darle trabajo al 1.000.000 de ecuatorianos que los perdieron con este gobierno, porque los botaron de sus trabajos, 1.000.000 y un poco más. Se necesitarían 10.000 industrias con 100 empleados, solo para cubrir ese 1.000.000 de desempleados nuevos que tenemos. Por eso les digo yo, en esas propuestas patrañeras, nadie les cree. La mayoría de los ecuatorianos estamos cabreados, aburridos y fastidiados, en especial esa franja de 40 a 60 años, en donde está más del 50% de los votos. Porque no ven futuro, no ven un futuro mejor. Y la única manera de romper ese aburrimiento es con creatividad, mediante una disrupción política. Dicho en otras palabras, algo que impacte, que llame la atención, que sea diferente y que le brinde la herramienta necesaria a los ecuatorianos para empezar a escribir su propia historia. Quiero escuchar que un candidato diga: voy a cambiar con ustedes esta desgastada democracia representativa por una democracia directa y digital, en donde los ecuatorianos ya no tendremos representantes, sino que votaremos cuantas veces sea necesario para mejorar la situación del país. Porque es algo nuevo y por primera vez en América se lo podría poner en práctica. Los chilenos algo están empezando a hacer. Y no puede ser que el Ecuador nuevamente vuelva a ser el último vagón del tren. Después de que toda América se vaya a la democracia directa, ahí nosotros nos encajamos, pudiéndose los primeros. Dirán que en esta campaña las encuestas que se hagan no serán obligatorias. Obvio, es verdad. Pero el que sea electo presidente ya tendrá el pulso del país y sabrá lo que debe de hacer, porque hoy empezará a consultarle a los ecuatorianos. Consultas a los ecuatorianos digitalmente todos los meses y si quieres todas las semanas. Ya no se necesitará gastar dinero en consultas, no necesitaremos ni consejo electoral, porque a las 5 de la tarde que terminan las consultas tenemos el resultado. Cada quien lo tendrá en su teléfono. Tampoco se le consultará ya a los asambleístas, porque ahora sí la soberanía residirá en el pueblo, como dice la Constitución ecuatoriana. Simplemente se crea una democracia directa y con un mecanismo digital para consultarle a los ecuatorianos. Y tengan la seguridad que ese candidato que mejor interprete al electorado e impulse esa gran disrupción política, volará más alto que los otros.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Capital, la radio política de Manabí.